Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos desde Punduacán, Tabasco, Iglesia Ministerio Viva la Familia, bajo la cobertura de Ministerio Sebenecer y nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio, ya que el Señor nos ha tomado por dignos. Él nos hizo dignos, no éramos dignos, pero en su misericordia nos permite compartir con ustedes su palabra. Así que, hermanos, esta semana comenzamos una serie nueva de enseñanzas. A partir del domingo comenzamos hablando del tema reconociendo nuestra debilidad. Y vamos a orar primeramente, ¿verdad?, para comenzar con esta tercera parte de este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, que tu gracia, tu presencia, tu misericordia, tu bondad, tu amor se manifieste, Señor, en esta noche, no solamente en nosotros, sino en aquellos que necesitan tu palabra, que necesitan de tu espíritu. Permite, Señor, que podamos transferir, Señor, la palabra que edifica, que exhorta, que consuela, en el nombre de Jesús. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, hermanos, este tema comienza el domingo. Comenzamos más bien hablando acerca de la entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. Y fíjense que me llamó la atención porque dice Chespirito en una entrevista a Superman: Batman no son héroes, héroe el Chapulín Colorado. Y yo cuando lo escuché me reí, pero luego ya entendí cuál era el punto. El heroísmo, dice, no consiste en carecer de miedo o en no tener debilidad, sino en superarlo. Entonces dice él, Batman, o dijo él más bien, porque ya Chespirito está en otro lado, ¿eh? Batman, Superman son todopoderosos, esos no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, es débil, es tonto, etc. Y dice que consciente de esas debilidades o de esas deficiencias, se enfrenta al problema y pierde muchas veces. Esa es otra característica, dijo, de los héroes, porque pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, mientras tanto es débil. Entonces, cuando pensaba en esto, hermanos, muchas veces me puse a pensar en la aplicación para la vida cristiana y nos damos cuenta de que nosotros tenemos muchas deficiencias, que tenemos muchas debilidades, que, hermanos, ¿cuántas veces no hemos perdido? ¿Cuántas veces no hemos fallado, hermanos? Pero no quiere decir, hermanos, que por eso ya estamos derrotados. Lo que quisiera yo hablarles en esta noche, hermanos, es que la debilidad tenemos que llevarla delante del Señor, a fin, hermanos, de que nosotros podamos levantarnos, podamos recibir nuevas fuerzas de parte del Señor. ¿Qué es debilidad? Dice el diccionario Strong y el diccionario Chávez y estos diccionarios que nos ayudan mucho para tener un panorama acerca del tema. ¿Qué es debilidad? Esa palabra debilidad viene de asceneia y esa significa falta de fuerza en el cuerpo o en la mente. También tiene que ver con un defecto de carácter, con una carencia de energía,
o de vigor, algo que no se puede evitar. Dice que es algo moralmente frágil, que es la falta de poder moral, religioso o espiritual. También habla o indica una incapacidad de producir resultados. Debilidad, hermanos, es un estado de limitación. Debilidad es enfermedad en la Biblia. Debilidad implica timidez. Y hay muchas cosas más que vamos a ir analizando a lo largo de esta hermosa noche, que espero yo unos 30 minutos platicar con ustedes, ya que nos tardamos un poco, ¿verdad?, en comenzar. Dentro de este tema, hermanos, encontramos que el apóstol Pablo tenía debilidades, y eso es, wow. El apóstol Pablo, yo no lo adoramos, ¿verdad? Pero yo me quito el sombrero que no tengo, diría mi apóstol, delante del apóstol Pablo. Porque, hermanos, el apóstol Pablo dice que él fue al tercer cielo. No sabe si en espíritu o en cuerpo. El apóstol Pablo, Dios lo usaba en milagros, en prodigios, en maravillas. El apóstol Pablo hizo viajes misioneros, hermanos, y apostólicos, y abrió mucho campo, y el mensaje del evangelio recorrió, hermanos, muchas ciudades gentiles. El apóstol Pablo, hermanos, fue uno de los hombres más preparados en la Biblia, que predicaron la palabra del Señor, que de tal manera que hasta el apóstol Pedro dice que el hermano Pablo enseñaba cosas que eran difíciles de entender. Entonces, entonces aquí, vemos, aquí puse un pequeño o un gran, no sé, esquema, donde habla acerca de las debilidades del apóstol Pablo. Y entonces habla, hermanos, de un mensaje débil, de una actitud débil, de temor a reprobar, de la angustia que él tenía en su corazón muchas veces, de las muchas lágrimas que él derramó por causa de las iglesias, sobre todo de la iglesia de Corinto. Hermanos, del tiempo que él no tuvo reposo, tanto en su cuerpo como en su alma. Eso es algo tremendo, hermano. Y hay un texto que ahora se me viene a la mente cuando él dice, pues, que él tenía problemas en su vida espiritual. Entonces, atribulado en todo, dice. Él, hermanos, tenía conflictos externos, pero también con temores internos. Y hasta ahí hablamos el día de ayer. Hoy vamos a comenzar, hermanos, hablando de un punto que me llamó la atención, porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que el apóstol Pablo, nada más con que digamos el apóstol, tenga depresión? A ver, vamos entonces a entrar aquí a este punto. Mire, 2 Corintios 7:6, por aquí anda mi nieto, si usted ya lo escuchó. En 2 Corintios capítulo 7, verso 6 dice, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Hermano, esa palabra abatidos, ahí la hermana Olga Lidia nos va a ayudar, pero esa palabra abatidos, en la Biblia Jerusalén 1998, dice, pero Dios que consuela a los humillados. El apóstol Pablo, hermanos, en algún momento se sintió humillado, se sintió tan débil que, hermanos, él dice, perdón, que me acomode, él dice, hermanos, que se sentía abatido, pero no solamente abatido, humillado. Pero ahí le va lo siguiente, y aquí es donde entra el punto de la depresión. Mire, la Biblia Las Américas,
dice, pero Dios que consuela a los deprimidos. ¡Wow! Cuando yo veo esto en la Biblia, hermanos, a mí me llega, porque en algún momento yo he dicho, los cristianos no pueden estar deprimidos. Pero fíjese que le tengo malas noticias, por si acaso, ¿verdad? Usted también ha tenido ese pensamiento. La depresión es algo que puede golpear a la puerta del corazón de los hijos de Dios. La depresión puede llegar, hermanos, en algún momento. El apóstol Pablo se deprimió. Y la palabra depresión, hermanos, que traduce la Biblia a las Américas, la depresión significa, es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. O sea, que puede llegar a dañar severamente los nervios y aún en la motricidad, si acaso estoy entendiendo eso, ¿qué significa neurovegetativos, hermana Yamilet? Pero es interesante, hermanos, encontrar que el apóstol Pablo llegó a tener depresión. Y eso a nosotros nos dice, nos habla acerca, hermanos, de... ¿sí? Que controla el funcionamiento de las vísceras, las glándulas y los músculos involuntarios del sistema nervioso. Wow. Entonces, mis amados hermanos, aquí ya las cosas se van poniendo un poco más, permítame, un poco más difíciles, pues, porque ¿quién quiere tener un pastor con depresión? ¿Quién quiere tener a un apóstol deprimido? ¿A quién le gustaría estar bajo la cobertura de alguien que tiene, hermanos, problemas en sus nervios? Entonces, aquí ya tenemos algún problema. Porque nosotros hemos creído, hermanos, que el cristiano no puede estar triste. Incluso lo cantábamos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canto con gozo a Jesucristo, y el que tenga gozo de Jesús diga un amén. Amén, decía la iglesia. Ahora, yo no estoy diciéndole que usted busque esa depresión, pero hay gente que, siendo cristianos, no quiere reconocer o no queremos reconocer que muchas veces caemos en un estado depresivo, que lloramos, que hay una situación o una tristeza profunda en nuestro corazón porque no queremos reconocer nuestra debilidad. Y entonces de ahí vienen problemas en los nervios, problemas psicológicos, problemas, hermanos, en nuestro organismo. Y entonces la persona dice, no sé por qué estoy mal, no sé por qué me siento mal. Van al doctor y el doctor le dice, usted no tiene nada, usted está bien, usted no tiene ninguna enfermedad. Pero el problema, hermanos, va más allá. Y es ahí donde necesitamos a los hijos, tanto biológicos como espirituales. Pero Dios dice que consuela a los abatidos, a los deprimidos. Nos consoló con la llegada de Tito. Qué tremendo, ¿ah? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que, hermanos, a veces necesitamos el consuelo de los hermanos, el apoyo de otros hermanos, la visita de otros hermanos, la oración de otros hermanos, la administración la necesitamos. A veces no queremos reconocer que estamos pasando momentos de tristeza profunda y que eso nos está afectando en nuestro cuerpo.
en nuestros nervios. Entonces, mis amados hermanos, yo nada más le estoy leyendo, ¿verdad?, lo que dice la Biblia y tratando de aplicarlo o de explicarlo. Pero si usted no me lo cree a mí, búsquelo pues, investíguelo. Pero así dice la Biblia, las Américas. Pero Dios que consuela a los deprimidos. Es decir, que él, el apóstol Pablo, en algún momento pasó por momentos de depresión. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo tenía temores, tenía fobeos. Mire, dice 2 Corintios 11:3, pero me temo, y esa palabra me temo, no era tabasqueño, porque nosotros me temo, sino que él está hablando de que él tenía un temor, y ese temor era que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros pensamientos se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo lo que está diciendo, pero, o más, tengo miedo. Lo que me llama la atención a mí, hermanos, que aún cuando el apóstol Pablo tenía depresión, iba a Dios, ponía esa depresión en las manos de Dios. Ahora él tiene miedo, ahora él lo trae delante del Señor. Y mire que la Biblia, el diccionario Strong, esa palabra temo viene de la palabra fobeo, y esa palabra está en el numeral G 5399, y dice que es alarmarse. A veces nosotros quisiéramos no alarmarnos, de verdad, hermanos. A veces, pues yo en algún momento, ¿verdad?, cuando alguien diga, ay, hermano, se murió fulano, ay, hermanito, y uno dice, ay, por favor, tranquilo. Pero a veces, hermanos, tenemos temores que nos alarman, que nos asombran, que nos espantan. Entonces el apóstol Pablo es un ser humano común y corriente. Es un hijo de Dios, un siervo de Dios, pero tenía miedos. Tenía miedos. Y a veces nosotros tenemos temores, tenemos fobeos o fobias en nosotros que no queremos que nadie la sepa. Porque queremos aparentar, hermanos, ser un Superman, un supercristiano, tener una super fe. Pero nosotros tenemos, hermanos, situaciones internas que muchas veces no las queremos reconocer. Eso es una realidad. Nosotros crecimos en el tiempo, hermanos, donde nos decían, los hombres no lloran. Y no llores, cállate. Y nosotros como hombres teníamos que tragarnos, hermanos, el llanto. Porque eso de llorar, eso no era de hombre. Hasta una canción hicieron, ¿verdad? Bueno, no una, muchas. Dicen que los hombres no deben llorar, ¿ya? Las que lloran son las mujeres. No es cierto. Los hombres también lloramos. Ahora, mis hermanos, esto es interesante, interesantísimo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, porque el propósito de todo esto es que nosotros en nuestra debilidad reconocida, asumida, la llevemos delante del Señor y le digamos, Señor, yo te necesito. Yo tengo fobias. Yo tengo temores. Y acuérdense, hermanos, que los miedos son los que vienen cultivando, hermanos, muchas veces las tragedias. Por ejemplo, Job dijo, lo que tanto temía, eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me sucedió. Y eso es tremendo, porque no tengo a la mano el texto, pero Job tenía miedos.
Sí, era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero era un hombre que tenía temores. Nosotros vemos en la Biblia, hermanos, gente que tenía una gran fe, pero muchas veces no analizamos que en sus vidas habían debilidades. Que si ellos hubieran llevado esa debilidad delante de Dios, tal vez la historia hubiera sido diferente. Una Eva que tenía debilidad y por ahí atacó la serpiente. Un Adán que tenía debilidad y también por ahí le ganó la serpiente. Un Caín que tenía un carácter demasiado débil, un defecto de carácter porque se enojó. Y el Señor le dijo, tú puedes dominar esa debilidad. Ten cuidado porque está al acecho. Y no hizo caso Caín. Y ahí encontramos a un Abraham. Abraham, hermanos, tenía sus debilidades. Abraham tenía también sus debilidades. Isaac, Jacob, David, Sansón. Tenemos en la Biblia, hermanos, hombres y mujeres que fueron hombres que escribieron, que hicieron historia, pero que tenían debilidades. Muchos de ellos las enfrentaron. Muchos de ellos las reconocieron. David fue uno de ellos, que se tiró al piso, hermanos, se tiró y se humilló delante de Dios, diciendo al Señor, líbrame de estos pecados míos, aún de los que me son ocultos. Es decir, que hay debilidades en nosotros que a veces pasan desapercibidas en nuestra conciencia, hermano. Y decimos, no, pues yo estoy bien. No, yo voy bien. Sí, pero esas debilidades nos están, al no reconocerlas, nos debilitan aún más. Necesitamos reconocer delante de Dios, oiga bien, delante de Dios, porque el enemigo ocupa nuestras debilidades para acusarnos, para señalarnos. Y mucha gente, cuando cae en el engaño del maligno, hermanos, el cual le empieza a decir cuáles son sus debilidades, cuáles son sus defectos, cuáles son sus limitaciones. Hermanos, cuando empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú nunca has dado fruto, tú no has hecho nada. ¿Qué haces en la iglesia? Entonces esa persona, hermanos, su debilidad la ocupa Satanás, que el Señor lo reprenda, para acusarlo. Porque dice aquí la Biblia, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Tengo miedo, dijo un político. Entonces, mis amados hermanos, esto es interesante, que el Señor nos ayude. Esto no surge por nada más, hermano, porque yo tenga algo, ¿verdad? Atorado en mi alma, sino que esto fue un tema que dio el apóstol hace 2 semanas y me tocó. Porque muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestras debilidades. El apóstol Pablo, hermanos, mire que el apóstol Pablo tenía un trato débil. Ahorita le voy a decir acá, miren. 2 Corintios 11:21 dice, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. El mismo Pablo, el apóstol, lo dice. Para eso fuimos demasiado débiles. Y la palabra débiles aquí tiene que ver con necesitado. Dice, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Pero la Biblia al día dice, para vergüenza mía, Allah. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo, para vergüenza mía. O sea, me da vergüenza. Hermano, el apóstol Pablo se avergonzaba. ¿De qué cosa? Mire, para vergüenza mía confieso.
Si el apóstol Pablo fuera su pastor, usted diría, no, ese pastor yo lo tenía acá arriba y para mí lo máximo el apóstol Pablo, y de pronto se me desmorona mi ídolo. Porque a veces, hermanos, hacemos del pastor, del ministro, del apóstol un ídolo. Y la Biblia dice, ¡ay del profeta ídolo! O sea, del ministro que se vuelve un ídolo para la iglesia. Pero el apóstol Pablo no tiene ningún problema, hermanos, en desnudarse delante de la iglesia y decirle, ¿sabe qué? Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Y nada más estoy leyendo, hermano, lo que dice la Biblia. Me da vergüenza decirlo. Lo decía el apóstol Pablo. Lo decía. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Tenemos una confesión positiva, ¿verdad? No, hermano, yo estoy en victoria, aleluya. Y muchas veces no están en victoria. Yo veo hermanos y hermanas, perdón, hermanito, pero veo algunos que ponen textos bíblicos y suben al Facebook y tal. Y usted lo va a ver, hermano, no están predicando. No están hablándole a nadie de Cristo. No están haciendo la obra que se les encomendó. Pero el apóstol Pablo dice, me da vergüenza decirlo. Pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así, pero ya que otros se atreven a presumirles, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Y aquí ya está hablando de presunción. ¿Por qué? Porque habían otros que presumían de su liderazgo, de su ministerio. Hay mucha gente que presume, hermanos. Y se pone, hermanos, el gran apóstol, hiper mega apóstol, ¿verdad? O el hiper mega ministro. La última aparición, el último grito de los superhéroes, ¿verdad? En cuanto al ministerio, fulano de tal. Y no, hermano. El apóstol Pablo no se atrevía a presumir. Y él decía, al menos acá en la palabra de Dios para todos, dice, da vergüenza decirlo, no los pudimos tratar como lo hacen ellos, porque fuimos demasiado débiles. Pastor, ¿cómo aquel pastor sí? Viera cómo Dios lo usa, qué tremendo. Váyase para allá. Porque aquí, hermanos, perdónenme, el pastor que está pastoreando el ministerio de la familia tiene defectos, tiene pasado, tuvo problemas, tiene defectos, tiene debilidades. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Yo traigo un mensaje, sí, es poderoso, pero parece como un mensaje débil, porque estamos presentando a alguien que murió crucificado. Entonces, miren, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, y con esto creo que vamos a ir cerrando, digo yo, 2 Corintios 11:23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. O sea, yo soy un ministro de Dios también, y más que ellos. Estoy haciendo alarde, dice el apóstol Pablo. Estoy hablando como loco, dice. Y entonces dice, en trabajos más abundantes, o más abundante. ¿Cómo? Sí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, he trabajado más arduamente. La Biblia Strong dice que eso que dice el apóstol Pablo es un esfuerzo que ha reducido las fuerzas. El apóstol Pablo está diciendo, he estado esforzándome tanto que tengo debilidades, dolores, tengo molestias, tengo afanes, tengo fatiga, al grado de padecer ansiedad.
Eso es lo que usted puede investigar, hermano. Por favor, investigue que el apóstol Pablo está diciendo, en trabajos abundantes he estado en un afán debilitador. Me he ocupado, me he esforzado y a veces me siento tan débil. Me he sentido adolorido y tengo molestias. Me afano por querer hacer aquello para lo cual fui alcanzado, pero me debilito. Mire qué tremendo, hermano. Un apóstol débil. Sin embargo, a él se le dieron los planos de cómo debía edificarse la iglesia. El apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. Mire, es como a Moisés se le entregaron los planos del tabernáculo, pero al apóstol Pablo, hermanos, se le dieron los planos de cómo edificar la iglesia del Señor. Y eso es interesante y es a mí, lejos de decepcionarme el apóstol Pablo, me da gusto saber que un hombre como el apóstol Pablo tuvo las agallas suficientes para reconocer que tenía debilidades y que esas debilidades las puso en Cristo y Cristo lo fortalecía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía. Él decía, he orado, he pedido porque tengo debilidades, tengo flaquezas, hay un espíritu que me atormenta, hay un espíritu que llega como un aguijón y es un espíritu de Satanás enviado de parte de Dios y ese espíritu me ha hecho daño y yo he clamado a Dios ya 3 veces y no me ha respondido. Lo que el Señor me respondió fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, no te lo voy a quitar, pero te voy a fortalecer en medio de esa debilidad. Hermano, perdón, ¿qué ser humano cristiano, siervo de Dios, va a decir, mira, es que hay un espíritu, hay un demonio, hay un que llega y me atormenta? No, yo no me dejo ministrar por eso. Y eso habría que investigar bien, ¿verdad? Para que usted no crea, ¿verdad?, lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Ahora, con esto vamos a terminar. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, y yo más, en trabajos más abundantes. Dice, en azotes sin número. Hermano, aquí la palabra azotes, el apóstol Pablo fue herido. El apóstol Pablo tuvo sufrimientos. Perdón, hermano, pero el apóstol Pablo no los escondió por el qué dirán de mí. ¿Qué van a decir de mí? Voy a vivir de apariencias. No, hermanos, aquí el apóstol Pablo lo dice. Lo tremendo es que lo escribe y no lo escribe en una carta, no lo escribe en un diario. Lo escribe, hermanos, en la palabra de Dios que va a pasar a muchas generaciones. Miles de personas han leído del apóstol Pablo. Un hombre común y corriente. Esto me recuerda a Elías, que era un hombre que estaba sujeto a pasiones. Hace 8 o 9 años empezamos aquí bajo la cobertura del Ministerio de Benecer. El primer año no teníamos internet nosotros, pero ya cuando me pusimos internet acá en la casa y empecé a ver los mensajes que predicaba el apóstol Sergio Enríquez, a mí me llegó, me tocó el Señor, me ministró y admiro
a mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque lo he escuchado diciendo muchas veces: hermanos, me equivoqué. En esto me equivoqué. Pero ahora, mire, la situación, esto es así. Y reconoce que se equivoca. Ah, hermano, eso para mí es grandioso. Eso para mí es reconocer nuestras debilidades. Y a veces dice, yo también necesito cambiar cosas dentro de mí. Día a día me analizo para que cuando venga el Señor me encuentre preparado. Y digo yo, bueno, si estos hombres, hermanos, reconocen sus errores, tienen debilidades, entonces nosotros, ¿por qué no? Pregunto. Y no por eso dejó de ser ministro. Al contrario, yo respeto más a una persona, hermanos, que dice, tengo problemas, pero voy a ponerlos en las manos del Señor y en el nombre de Jesús voy a salir adelante. Pero una persona, hermanos, que dice, no, yo soy la última maravilla en el mundo. Yo nunca cometo errores. Todos cometen errores menos yo. Perdón. La palabra azotes viene de la palabra plejé. Está en el numeral G4127 y dice que esa palabra es golpe. El apóstol Pablo sufrió golpes, azotes. Y esto habla de heridas. Hermanos, el apóstol Pablo fue herido. Y esto habla de calamidad, de plaga también, de desgracia, de derrotas. Pero esas dos palabras a mí me llegan, hermano, porque dice heridas. El apóstol Pablo fue herido también. No me dolió, hermano. Fíjese que fulano de tal habló de mí. No me dolió. A veces que sí, hermano. Hay gente que levanta falsos de uno. Yo sé que nosotros, que en el caso muy personal, yo sé que he cometido errores. Pero hay gente que le pone raya al tigre, hermano. Es una raya más al tigre. Pero es falso. Entonces, hermanos míos, el apóstol Pablo en algún momento se sintió derrotado. La palabra azotes también se traduce como golpes, derrotas. ¿Cuánta gente dice, no, yo ando invicto en la vida? No es cierto, no es. Mire, hermanos, hay gente que sufre de amnesia. Y más que amnesia, sería necia. ¿Por qué? Porque no reconocen cuántas derrotas han tenido, cuántas veces han probado el polvo, cuántas veces han estado en el piso. Y cuando otro cae, hermano, le caen encima. Eso es lamentable, porque no reconocen sus debilidades. La Biblia, hermanos, el diccionario Swanson dice que esa palabra azotes es tunda, es azotar como castigo. Y eso, ay Dios. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos que Dios a veces nos ha azotado? O ha permitido que nos azoten, que nos den una paliza, que nos caiga una plaga, que nos llegue una enfermedad pandémica, fíjese cómo dice el diccionario Swanson. Cuando vino el COVID, hermano, hubo gente y hasta predicadores que dijeron, a mí ni me tocó, porque eso nada más le dio a los que andaban en pecados. y hacen alarde, hermanos, de una fuerza que no tienen. Hacen alarde de fe, de una super fe. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero, por favor, que usted entienda el espíritu de esta enseñanza o de esta predicación. El apóstol Pablo era, hermanos, con toda certeza, un gran hombre, un gran siervo de Dios. Pero pasó por angustias.
y pasó por grandes sufrimientos. Por eso, al tema le pusimos reconociendo nuestra debilidad. No sé cuántos de nosotros nos atrevemos a decirle al Señor: Señor, yo vengo delante de ti. Tengo debilidades. Tengo problemas. Señor, hay cosas que no están bien. Hay cosas en mí que son áreas débiles. Yo no puedo ser fuerte por mi propia fuerza, por mis propios méritos. Pero Señor, yo vengo a ti. Porque como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero para decir fuerte soy, yo tengo que reconocer que tengo debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, definitivamente, Señor, si un hombre que es ícono, como siervo tuyo del Evangelio, pudo reconocer, Señor, que él tenía debilidades, que tenía limitaciones. Hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras debilidades. Pero eso no, Señor, de una manera negativa, sino reconociendo que solamente en ti podemos recibir fuerza, que el camino hacia la fortaleza es reconocer nuestra debilidad, Señor. Si queremos recibir la fuerza Coach que viene de parte tuya, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Hoy la traemos delante de ti. Y yo soy débil, Señor. Tenemos problemas con nosotros mismos. A veces nuestro más grande enemigo es uno mismo. Te suplicamos esta noche que nos perdones. Pero no solamente pedimos perdón, pedimos tu auxilio, pedimos tu gracia. El poder que viene de parte tuya para poder vencer aquellas cosas que solos no podemos. Danos tu gracia, la gracia que ha de venir en estos últimos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a no quedarnos débiles, sino que podamos ir creciendo en fuerza cada vez más y más en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Déjenme saludarles, hermanos, a los que están todavía, ¿verdad?, y aguantaron el ramalazo de la palabra. Hermana Leticia Ramírez, Dios me la bendiga. Amén, dice la hermana Leti. Gloria a Dios. La hermana Lilian María Mercado Meléndez, Dios me la bendiga, hermana, hasta Nicaragua, ¿verdad? Que Dios me la bendiga. No sé si hay algún otro hermano o hermana que esté acá. Sandy Bisbel, Alberto Torres, Dios te bendiga. Dios bendiga a Fari. Tal vez la hermana Oralia Torres esté por ahí. No se encuentra. Bueno, oramos también por la hermana Oralia, que el Señor la fortalezca. Amén. Bien, que el Señor les guarde, hermanos, en esta noche. Mañana, si Dios lo permite, amén, vamos a tener nuestro servicio aquí en la iglesia a partir de las 6 de la tarde. Véngase, haga lo posible por estar con nosotros. Reunirnos entre hermanos es necesario. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Pasen buenas noches.